Hola, muy buenas noches a nuestros queridos panelistas. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Es un honor para mí dar inicio a este panel de discusión donde hablaremos sobre un tema de gran relevancia en el ámbito de la historia de la política global. Mi nombre es Yaren González y estaré ejerciendo el rol de moderador en esta fascinante conversación. En pantalla podemos ver a nuestros integrantes eh, para el panel del día de hoy. La pregunta que nos reúne hoy es la siguiente. ¿Por qué ha sido la guerra desde inicios del siglo XX una de las fuerzas transformadoras más importantes y cuál es la utilidad de esta para comprender los problemas de nuestra época actual? Esta cuestión nos invita a reflexionar sobre un fenómeno que ha dejado una huella importante en nosotros en la historia de la humanidad, particularmente en los últimos años, donde manejaremos diferentes fuentes a lo largo de nuestro panel, como por ejemplo What History Was, Is and Will Be y Desafíos del siglo XXI con el profesor Green ambos. También manejaremos a Hugo Facio Bangoa con el libro de Globalización y Guerra, una compleja relación. Los temas que vemos en pantalla, los objetivos que vamos a tratar es qué es la guerra, qué pasó en el siglo XX y la importancia de la guerra, cuáles son los problemas de nuestra época actual, resaltar la importancia de la educación y la concientización. Entonces, podemos seguir con qué es la guerra. Bueno, de acuerdo con el profesor Green, él habla sobre que las guerras son conflictos armadas, eh, son organizadas, siempre tienen un fin y un objetivo. Un objetivo de ellos puede ser adquisición de terreno o ideologías o religión. Muy bien, Nata, pues me queda llamando el tema de político, ya que Juan Esteban Constaín en su podcast nos habla sobre los movimientos políticos que fueron fundamentales durante el siglo XX, que empezó con la Revolución Rusa, que este es el comunismo en 1917. Después pasó a Italia con el fascismo de Mussolini en 1922, para después terminar con el nazismo en Alemania de la mano de Hitler en 1933. Bueno, pues a mí me gustaría decir que la guerra siempre va a ser como un factor importante dentro de nuestra historia, porque debido a esto siempre nosotros vamos a tener muchos aprendizajes, pero hablando especialmente del siglo XX, diré que tanto la Primera Guerra Mundial como la Segunda Guerra Mundial tuvieron un impacto tanto a nivel económico como a nivel social y digamos que una de las cosas que menciona Ian Quechua en su libro llamado Descensos al Infierno es que la Primera Guerra Mundial nos deja un legado de conflictos especialmente étnicos, más que todo en Europa. Y adicionalmente, la Segunda Guerra Mundial nos genera una crisis en el capitalismo terrible y estas dos guerras mundiales nos llevan a otra guerra que fue la Guerra Fría. Esta realmente nos generó muchísimo impacto en cuanto que se empezó a generar más el armamento en este tipo de países y pues siendo mucho más peligroso para el mundo. También esto generó la división en Europa. Y debido a todas las consecuencias que se generaron a partir de estas guerras, todas las muertes y todos los sucesos feos que, que pasaron en esas guerras, como que varias entidades del mundo se juntaron y pues crearon lo que actualmente es llamado la ONU y también el desarrollo internacional humanitario. Esto pues con el propósito de regular más que todo como el conflicto armado que hay y también como tratar de promover la paz a nivel mundial. A mí me parece muy importante
lo que nos dice Valentina acerca de resaltar la importancia de la instauración de estos procesos diplomáticos y de relaciones internacionales a través de la creación de instituciones como la ONU o acuerdos como el Tratado de Versalles para finalizar la Primera Guerra Mundial. Pero cuando hablamos de la importancia de la guerra es un tema bastante controversial y subjetivo desde donde se observe. Por eso a mí me parece pertinente resaltar la importancia de la guerra desde la perspectiva de Harari y como él lo hace en su libro de 21 lecciones para el siglo XXI, donde se destacan los aspectos significativos tras la guerra, como la desesperación, la esperanza, la verdad y bastante importante la resiliencia durante todo este proceso, ya que de estos aspectos podemos sacar una de las lecciones más importantes de la guerra y es el valor y la importancia de la educación en medio de estos procesos. Ok, digamos, eso que estás hablando, ¿cómo crees que podría ser controversial o contestar esta pregunta de los problemas, de cuáles son los problemas de nuestra época actual? Bueno, yo siento que la guerra es un concepto de utilidad para comprender las problemáticas de la actualidad cuando lo analizamos desde la perspectiva de Jeffrey Sachs en su libro de las edades de la globalización, ¿sí? Ya que un ejemplo claro para comprender todo este concepto de globalización tras la guerra y en la época actual es todo el proceso de la carrera armamentista, donde todas las potencias que se estaban enfrentando querían saber qué estaba haciendo la una, qué arma estaba creando, cómo lo estaba creando, para que yo lo pudiera hacer más rápido o mejor. Entonces, esta necesidad que surge en medio de la guerra de querer saber qué está haciendo el otro, abre la puerta a la era de la transformación tecnológica que estamos viviendo hoy en día y pues da el paso de venir de una era donde transportábamos mensajes durante mucho tiempo a caballo, como lo era en la época, en la edad ecuestre, a hacerlo de una manera instantánea como lo hacemos actualmente en la edad digital. También me gustaría dar una opinión de acuerdo con el autor Sass en el libro de las edades de la globalización. Él también, bueno, voy a dar un ejemplo, él también habla sobre el COVID-19. Él dice que el virus se propagó en 3 meses, desde China a 40 países. Entonces podemos ver cómo la globalización puede ser una amenaza, pero a la misma vez también ha sido una mejora para la humanidad. También cuentan que en el siglo XIV es donde se presentó como la peste negra. Desde China hasta Italia se demoró 17 años para poder llegar el virus hacia esos lugares. Ahí me gustaría mencionar que la globalización ha sido como una mejora para nosotros, tanto como a las tecnologías, porque nos hemos llevado a una comunicación más rápida y demás, pero también ha sido una amenaza en cuanto como a los virus y demás, porque no se demoran en ese tiempo, sino ya se demoran en 4 horas, se demoran en un vuelo o en un día, 2 días, a llegar a diferentes países. Eso me parece algo súper importante. Bueno, y también podemos problematizar con el tema de las guerras internacionales, que anteriormente lo veíamos con Alemania, la Alemania nazi, empezó invadiendo Polonia por temas de política y de creencias, ya que ellos querían imponer sus conocimientos y su cultura en ese país. Hoy en día lo vemos con Ucrania y Rusia, donde Vladimir Putin se va a implementar su cultura en una ciudad de Ucrania, lo cual pues Ucrania no quiere dejar que esto pase y que lleva a otra vez a una guerra.
Pues a mí me gustaría añadir ahí que, bueno, tú mencionas como los conflictos entre Ucrania y Rusia, pero digamos que muchos de los conflictos, otros conflictos actuales también tienen raíces desde el siglo XX. Digamos, el conflicto de Oriente Medio fue causado desde ese entonces. Digamos que en noticias actualmente solamente vamos a ver Ucrania, Rusia, pero digamos que hay otros conflictos, como también el de la península coreana, que también fueron causados desde ese entonces, y eso afecta a la política internacional. También creo que es importante destacar que el avance que han tenido las armas, tanto nucleares como armas químicas, también ha sido pues, importante, pero creo que algo que ha avanzado mucho son el tipo de armas. Ahorita las armas ya se utilizan solamente con tecnología. Vemos que los países sacaron otros países ya no con armas, sino que todos con tecnología, a ver qué país logra descifrar los sistemas del otro, sacar información confidencial de cada país. Entonces considero que hemos avanzado en cuestión de cómo se lleva la guerra, pero nosotros seguimos en constante conflicto. Ha cambiado, digamos, que la forma, pero considero que aún presentamos guerras todo el tiempo. Sí, De pronto ahí, perdón, Yare, de pronto ahí en lo que dice Allen es que, como decía la profe en las clases anteriores, es que ahora las guerras son como más silenciosas. sí, digamos, también tienes razón, Valentina, cuando hablas acerca de lo de la tecnología, porque el autor Friedman nos hablaba, tenía un eje de análisis donde era que la tecnología era una fuerza transformadora. Entonces ahí viene también todo lo que tú estabas diciendo acerca de eso. También entonces podemos resaltar entonces en base a esto la importancia de la educación y la concientización. Es cierto. Digamos, a mí me parece pues súper importante el tema de la educación y concientización respecto a la guerra, ya que, como dijo el profesor Green en sus videos de What History Was, Is and Will Be, la historia no hace concesiones. Entonces, el hecho de que nosotros ignoremos lo que haya pasado durante este proceso, cuáles fueron los antecedentes de la guerra, no nos exime de sus consecuencias y de las repercusiones que va a tener hoy en día para afrontar, como estamos diciendo, los conflictos actuales. Sí, también me parece muy importante que las personas tengan conocimiento sobre la historia, sobre las guerras, los conflictos que ha tenido el mundo, lo que ha vivido el mundo en todo su proceso. Esto nos ayuda con el fin de poder comprender sobre diferentes cambios históricos que ha influido en nuestras sociedades. También nos puede ayudar como a aprender de los errores para el pasado y no cometerlos en la actualidad. Esto también para tomar decisiones en cuanto a la política, economía y otros campos. Sí, digamos, entonces, de acuerdo con toda esta conversación que llevamos, podemos cerrar afirmando que debido a la importancia y consecuencias de la guerra, estas han sido una de las fuerzas transformadoras más importantes del siglo XX, desarrollando aspectos de la globalización y educación para comprender las problemáticas de la época actual. Entonces, con esto damos por finalizado. Muchas gracias por su atención y participación a todos.